Hola, buenas tardes. Mi nombre es Penélope Menéndez y a continuación voy a dar respuesta a las dos preguntas planteadas para el examen de esta semana. Bueno, la pregunta número 1 de esta semana dice: defina la toma de decisiones y describa detalladamente su proceso. Bueno, vimos a lo largo de estas 6 semanas, y en específico en la semana número 5, que la toma de decisiones sin duda que es una de las habilidades con la que todo directivo debe contar. ¿Por qué? Porque le permite en el fondo solucionar los problemas que se presenten de manera eficaz y de una manera adecuada. Bueno, el proceso de toma de decisiones vimos que consta de 10 pasos. El primero de ellos es disponer de la información, ya que en el fondo en este proceso o en esta etapa se debe disponer de toda la información para poder investigarla, escuchar, interpretar y en el fondo acercarse lo más posible a la verdad. La segunda etapa es seleccionar los datos importantes, porque en el fondo con toda la información que obtuvimos en la primera etapa y que ha sido entregada por personas que nosotros sabemos son objetivas, honestas, confiables, vamos incorporando otros datos que en el fondo intuimos como correctos y consideramos que son relevantes y veraces para este proceso. La tercera etapa en el fondo es definir el problema. Y en esta etapa debemos dejar en claro el problema, definiendo cuál es su grado de dificultad, cuál es la causa, sus consecuencias, y para lograrlo en el fondo existen algunas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién lo produce? ¿Cómo está pasando esto? Entre otras etapas. La cuarta etapa del proceso es establecer los objetivos, que en el fondo aquí establecemos los objetivos de forma clara, de forma concreta, tienen que ser precisos, concisos, medibles, definiendo fechas claras de cuándo los vamos a alcanzar y entre otras características. La quinta etapa es enunciar las soluciones alternativas. Aquí en el fondo encontramos dos tipos de ejecutivos. Encontramos el ejecutivo cañón y el misil. El cañón, por un lado, es el ejecutivo que siempre tiene el mismo tipo de solución para el mismo problema. No varía. En cambio, el ejecutivo misil es aquel que en el fondo entiende que cada uno de los problemas es distinto y por lo tanto a cada uno de los problemas le busca una distinta solución. La sexta etapa es valorar cada una de las soluciones. Por lo tanto, en esta etapa debemos aplicar el criterio según en el fondo la solución que consideremos, el costo que implica, el plazo, la eficacia, entre otras. La séptima etapa es elegir la alternativa más adecuada. Y en el fondo aquí es donde definimos el plan de acción, todo lo que llevaremos a cabo, un cronograma, un presupuesto, etc. La octava etapa es comunicar la decisión a través de los métodos que existen, que ya sea a través de los líderes formales o informales, incorporar a un mayor número de personas en el fondo en la decisión, comunicarlo de forma escrita o en el fondo a través de reuniones o en el fondo ir formando los agentes de cambio. La novena etapa es controlar los resultados con los estándares de las distintas etapas del proceso. Y finalmente la última etapa es introducir las medidas correctivas, que en el fondo es donde vamos a definir las acciones que tomaremos para las desviaciones que vayamos detectando y en el fondo tienen que ser rápidas, eficaces y fáciles de controlar, ya que de lo contrario las decisiones se van a transformar en malas decisiones. Bueno, estas 10 etapas que conforman este proceso de toma de decisiones nos van a permitir en el fondo conocer las causas, cómo se origina el problema y en el fondo ir a todas las fuentes de información para escoger la mejor alternativa. Para que un directivo en el fondo tome una buena decisión, muchas veces tiene que asesorarse y hacer participar a su equipo, como también vimos en la semana 5, las características del trabajo en equipo y los beneficios que esto trae. Una de esas es que va a tener mayor información, más mirada, más punto de vista, va a generar compromiso con el equipo y en el fondo va a aumentar la posibilidad de solucionar el problema y tomar la mejor decisión. La pregunta número 2 de esta semana dice: mencione los impedimentos que puede tener el directivo para tomar decisiones. ¿Qué medidas puede tomar para prevenir estos impedimentos? Explique claramente. Bueno, como hemos estudiado a lo largo de esta semana, hemos discutido en los foros y a través de los trabajos,
el directivo día a día en una empresa se va a enfrentar a diversas situaciones, a diversas problemáticas, más graves, menos graves, con clientes, con organismos fiscalizadores, con los trabajadores, en fin, internos y externos. Y asimismo se va a enfrentar a distintas barreras que en el fondo no van a dejar que tome buenas decisiones. Y por eso es tan importante que cuente con toda la información para poder evitar estas malas decisiones. Por lo tanto, es muy importante que siempre sea objetivo, que sea racional, que las fuentes que utilice sean fidedignas, que la información con la que cuente provenga de personas honestas y confiables, que haga participar a su equipo para generar más compromiso y para tener distintas miradas. En el fondo, seguir siempre los 10 pasos que estudiamos en la pregunta anterior o que analizamos en la pregunta anterior, que van a ser fundamentales para poder cumplir con cada uno de los procesos de las etapas de una buena toma de decisión y en el fondo así evitar o minimizar el riesgo de tomar una mala decisión. Y las barreras que pueden impedir que en el fondo el directivo tome decisiones efectivas son, por ejemplo, no conocer sobre el tema o sobre el problema, no seguir los pasos de los 10 pasos del proceso de toma de decisiones o saltarse alguno o considerar que alguno no es importante. También no ser objetivo durante el proceso y dejar que prevalezca su subjetividad. Tener prejuicio psicológico, como vimos en el contenido de la semana 5, querer controlar todo. Y bueno, también apurar o retrasar el proceso de la toma de decisión. El proceso tiene que ser en el tiempo que se estableció, el tiempo justo, siguiendo cada uno de los pasos y los procesos que se han definido. Que un ejecutivo tome decisiones efectivas es sumamente importante tanto para su gestión como para los equipos de trabajo y para la empresa en general. Por lo tanto, la mejor recomendación es que siga las 10 etapas del proceso que vimos anteriormente y sin duda que con eso va a poder tomar decisiones efectivas o bien minimizar al máximo el riesgo de tomar decisiones erróneas, ya que en el fondo va a contar con toda la información, va a tener los plazos, va a tener los pros y los contras, y eso va a hacer también que lo haga de manera mucho más ordenada. Muchas gracias. Bueno, estas han sido las respuestas para las 2 preguntas de esta semana. Muchas gracias.